Bienvenidos a la universidad y al estudio del libro que tenemos Principios de Poder, número 9, que es el principio de la autoridad. Y esta es una clase muy importante porque muchas personas fracasan porque no quieren someterse a autoridad. Así es que este capítulo vamos a estudiar porque es importante que nosotros sepamos autoridad. Vamos a ver los objetivos a cumplir en este capítulo número 15. Y dice, escribir el versículo llave de memoria. Después, explicar por qué usted debe estar bajo la autoridad para ejercer autoridad. Y explicar cómo Jesús era un hombre de autoridad bajo autoridad. Identificar las estructuras de autoridad que Dios ha establecido en la iglesia. Identificar las estructuras de autoridad que Dios ha establecido en el hogar. Explicar la estructura de autoridad que Dios ha establecido en las relaciones de trabajo. Dar una referencia que explique la relación de los creyentes con las autoridades gubernamentales. Vamos a ver el versículo llave, es Romanos 13:1. Romanos 13:1 nos dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay, por Dios han sido instituidas. Así es, esto es algo muy importante, hay que someterse a Dios y hay que someterse a las autoridades. Y esto, la autoridad es muy importante. Si tú quieres autoridad, tú tienes que someterte a autoridad. Una persona que no se somete a autoridad no puede estar en autoridad, ni la gente va a respetar que esté en autoridad porque no se somete a autoridad. Y todo lo que crea es un caos total. ¿Por qué? Porque si tú quieres autoridad, primero tú tienes que someterte a la autoridad. Y tú puedes tener el pensamiento que quieras, pero mucha gente dice, no, pues yo me someto a Dios. Pues sí, pero Dios es correcto, nos sometemos a Dios en primer lugar, pero Dios tiene autoridades delegadas. Y vamos a ver las áreas de autoridad, en qué aspectos nosotros debemos de someternos a autoridad. Si tú quieres tener autoridad, tú tienes que someterte a autoridad. Bueno, Jesucristo fue un hombre bajo autoridad, ¿sí? Y Él estaba siempre, nos demostró autoridad porque Él siempre decía, yo no hago lo que yo quiero, yo hago lo que mi Padre Celestial me dice que yo haga. Y eso lo vimos en el capítulo número 14, vimos que el enemigo vino y lo tentó en el desierto y le dijo, a ver, que se conviertan estas piedras en pan, a ver, tírate en este precipicio y los ángeles van a venir porque tú tienes ángeles a tu alrededor y te van a cachar. O le dijo, ¿sabes qué? Te voy a dar todas las riquezas de todo el mundo, la autoridad, pero sabes que el que tiene toda la autoridad es Dios. Y de ahí, de Dios, Dios se manifiesta como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y nosotros debemos de someternos a Dios, efectivamente. Pero veamos un principio de autoridad que está en la palabra de Dios en Mateo 8 del 5 al 13 y Lucas 7 del 1 al 10. Habla de la historia de un centurión romano en el tiempo de Jesucristo. Jesucristo andaba predicando el evangelio, sanando a los enfermos, echando fuera demonios, resucitando a los muertos. Él convertía el agua en vino, Él multiplicaba los panes. El poder del Espíritu Santo era manifestado en el Señor Jesucristo. Y se le acerca una persona del ejército, no dice el nombre de la persona, pero sí dice que era una persona bajo autoridad y una persona que tenía bajo su autoridad a 100 soldados. Se le llamaba el centurión romano. Tenía a su autoridad, bajo su autoridad 100 soldados romanos. Y él vino a Jesucristo y le dijo, Señor Jesucristo, tengo una persona que aprecio mucho y yo quiero que tú la sanes. Y Jesucristo dice, yo voy a ir a orar por él. Pero el centurión romano le dice, no es necesario, yo conozco autoridad y yo sé que si tú dices la palabra será hecho. Y el Señor Jesucristo se asombró de la fe
de este centurión romano. En el ejército se enseña a obedecer a autoridad sin discutirla. La autoridad no se discute, con la autoridad no se alega. Aunque tú digas es que yo estoy bien y la autoridad está mal, tú tienes que someterte a autoridad. Jamás debemos de pelearnos con nuestras autoridades o levantarles la voz, porque Dios no te va a bendecir. Las autoridades son puestas por Dios y debemos de respetarlas. Ese hombre recibió la sanidad y vamos a ver ahora a Jesucristo como autoridad. Él estaba bajo autoridad y veamos Isaías 6:8. Isaías 6:8 dice: entonces escuché la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y respondí: heme aquí, envíame a mí. Sí, cuando nosotros somos enviados, es muy importante que nosotros sepamos que somos enviados, que tenemos una autoridad que tiene que ser respetada. Mateo 28:18. Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Jesucristo tenía autoridad en el cielo y en la tierra, Él era Dios, pero aún así Dios Padre le decía a Jesucristo todo lo que Él tenía que hacer. Le dijo que tenía que venir a la tierra, que iba a nacer de una virgen, que iba a ser un humano con el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo iba a venir sobre él. Y sabes, todo lo que se predijo, se profetizó, eso se cumplió. Todo lo que se dijo en el Antiguo Testamento era una sombra de lo que sucedería en el Nuevo Testamento. Así es que Jesús demostró que Él tenía autoridad. Y ahí vemos que Jesús es la cabeza de todo principado y poder. Veamos lo que dice Colosenses 2:15. Dice: despojó a los principados y autoridades y los exhibió como espectáculo público, habiendo triunfado sobre ellos en la cruz. Autoridades puestas por Dios. O sea, nosotros declaramos que Dios es nuestra autoridad máxima, que el Espíritu Santo está sobre nosotros, que descansa sobre nosotros y nos guía a toda verdad y a toda justicia. Estamos bajo la autoridad de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y la autoridad viene de Dios, del poder de Dios. Y nosotros debemos de someternos a Dios de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Cómo seguimos la autoridad de Dios? Obedeciendo la palabra de Dios. Pero también Dios pone autoridades delegadas. Vemos que Dios pone los 5 ministerios y en cada congregación hay los pastores principales. Dios nos llamó a esta visión como pastores principales, pero nosotros no quisimos quedarnos solamente como pastores principales. Quisimos discipular a otros, levantar a otros y levantar pastores para enviarlos, a abrir congregaciones, a un crecimiento, a ganar almas, a formar discípulos. Y esto es algo muy importante. Pero la autoridad es puesta por Dios. Colosenses 1:16 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todas las cosas fueron creadas por Dios para los principios de Dios. Romanos 13:1. Romanos, sométanse a toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay por Dios han sido constituidas. Quiere decir que nosotros estamos al frente de este ministerio y debajo de nosotros hay pastores delegados y los pastores se tienen que someter a nosotros y a la vez ellos tienen líderes que se tienen que someter a ellos y a la vez hay congregantes que se tienen que someter a los líderes. Y dice la palabra de Dios que la unción baja de la cabeza, la barba, las vestiduras. Y nosotros, si nos unimos todos y si todos obedecemos, Dios va a bendecir y va a dar crecimiento a la congregación. Veamos también que toda autoridad es puesta por Dios en el gobierno, en la iglesia, en la casa, en el trabajo, en la escuela, donde quiera que tú te desarrolles, vas a tener que someterte a la persona puesta por Dios.
Vamos ahora a las autoridades en el hogar. Veamos Efesios 5, 23 y 25. Efesios 5, 23 y 25 dice la palabra: porque el esposo es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y él mismo es salvador de su cuerpo. Esposos, amad a vuestras esposas, así como también Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, cada hogar tiene una cabeza, y hay hogares donde no hay papás, pero la persona en cada hogar debe de haber una cabeza. La persona elegida por Dios para hacer las decisiones, para sostener la familia, para responsabilizarse de llevar esa familia en lo espiritual, en lo físico, en espíritu, alma y cuerpo. Así es que nosotros en la casa, o sea, los hijos, dice la palabra de Dios: hijos, obedecer en amor a vuestros padres, porque esto es justo. Entonces no hay pero que valga que mi papá es muy rudo. Sabes que tenemos que honrar a los padres y obedecerlos. Igual las esposas, hoy que hay tanta liberación femenina, aún así tenemos que respetarnos unos a otros y tenemos que saber que el varón es la cabeza. Así lo instituyó el Señor Jesucristo, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Después tenemos autoridades en la iglesia. Vamos a ver en 1 Corintios 12, 27. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, miembros suyos individualmente. Vamos a Efesios 4, 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Sí, Dios pone una persona encargada, como Dios usó a Moisés, lo puso encargado. Cuando Moisés murió, puso a Josué. Entonces, yo siempre, el pastor que tiene la visión, en este caso el apóstol Denzol y una servidora de ustedes, tenemos la responsabilidad de entrenar gente para que un día tome nuestro lugar. Si en primer lugar están nuestros hijos, en todas las parejas tienen hijos, y si ellos están llamados a hacer algo, pues tenemos que ponerlos a trabajar, porque familias ministrando a familias. Todas las familias de compañerismo internacional y amigos de fe tienen que someterse a una autoridad en todas las áreas, en la congregación, tienen que someterse en el trabajo, en el hogar, en la escuela, para el gobierno. O sea, tenemos que obedecer las reglas y las normas y las autoridades puestas por Dios. Autoridades en el trabajo. Dice Efesios 6, 5 al 8. Efesios 6, 5 al 8. Siervos, obedecer a los que son vuestros amos en la tierra, con temor y temblor, con sinceridad de corazón, como a Cristo, no sirviendo solo cuando se os esté mirando, como los que quieren quedar bien con los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo la voluntad de Dios con ánimo, servir de buena voluntad, como el Señor, no como a los hombres, sabiendo que el bien que haga cada uno, eso recibirá de parte del Señor, sea siervo o sea libre. Quiere decir que cuando trabajas para una compañía, debes de dar excelencia, aunque los dueños no conozcan de Jesucristo, y debes de estar agradecido que te dieron trabajo. Y si te cambias de trabajo, debes de dar las gracias por haberle dado la oportunidad, y no hacerlo de la noche a la mañana, sino darles tiempo para que consigan a otra persona. Es lo correcto. Ahora, las autoridades del gobierno. ¿Cómo manejamos esta situación? Veamos Daniel 2:21. Daniel, él cambia los tiempos y las ocasiones, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Si acuerdan que Daniel oraba 3 veces al día, él obedecía y estaba bajo autoridad, siempre y cuando no violaran los principios de la palabra de Dios, porque él oraba y lo echaron a los leones por orar 3 veces al día a su Dios. Y él nunca se inclinó a otros dioses, porque él era fiel a Dios y a la palabra de Dios. Dice Daniel 4:17, la sentencia fue por decreto de los vigilantes y la decisión por la palabra de los santos, para que los vivientes reconozcan que el Altísimo es Señor del reino de los hombres, que lo da a quien quiere y que constituye sobre él al más humilde de los hombres. Y todos los poderes se volverán el poder de Dios. Mira lo que dice 1 Corintios 15:24.
Después, el fin, cuando Él entregue el reino a Dios y Padre, y cuando se haya anulado todo principado de autoridad y poder. ¿Sabes? El Padre le dio autoridad a Jesucristo, pero Jesucristo se supo someter a su Papá Celestial. Y hay gente que llega, que no tiene entrenamiento de autoridad. Todos debemos de tomar esa clase de autoridad. Y me acuerdo que llegó una persona muy buena, muy bien parecida, pero era muy inconstante. De repente estudiaba, no estudiaba, se sometía, no se sometía, y era una persona que dejaba todo truncado, pero ya se sentía que sabía todo en la Biblia, y yo sabía que le faltaba, porque una persona que no se somete a autoridad no puede compartir la palabra con poder o con eficiencia, porque no tiene respaldo de Dios. Y esta persona vino y me dijo, es que me invitaron a predicar en una iglesia, porque toda la gente, amigos, es un semillero que entrena gente, y nosotros ponemos todo para entrenar a la gente, y la gente debe ser fiel a donde fue llamada, a Compañerismo Internacional y Amigos de Fe. Y esta mujer dijo, yo voy a ir a predicar. Le dije, no, tú no vas a ir a predicar porque tú todavía no estás lista. Y ella no me hizo caso, dijo, yo voy a obedecer a Dios, porque Dios sí quiere que yo vaya. Pero sabe que Dios no quería que ella fuese, pero ella quería hacer su voluntad y usó a Dios y dijo, Dios quiere que yo vaya. Y fue, y casi la corrieron de la iglesia porque no supo, o sea, todo fue un desastre. ¿Por qué? Porque fue sin estar preparada, se fue sin la autoridad de sus pastores principales, fue haciendo, o sea, desobedeciendo. ¿Cómo Dios va a bendecir desobediencia? Aunque digas que Dios te dijo. Tú tienes que respetar las autoridades delegadas. No se te olvide que estar bajo autoridad es una bendición, es un privilegio, y Dios te bendice. A mí me encanta estar bajo autoridad. Sean bendecidos y gracias por estar con nosotros en el capítulo 15. Número 15. Y dice, escribir el versículo llave de memoria. Después, explicar por qué usted debe estar bajo la autoridad para ejercer autoridad. Y explicar cómo Jesús era un hombre de autoridad bajo autoridad. Identificar las estructuras de autoridad que Dios ha autoridad. Y esta es una clase muy importante porque muchas personas fracasan porque no quieren someterse a autoridad. Así es que este capítulo vamos a estudiar por qué es importante que nosotros sepamos autoridad. Vamos a ver los objetivos a cumplir en este capítulo, unidades gubernamentales. Vamos a ver el versículo llave, es Romanos 13:1. Romanos 13:1 nos dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay, por Dios han sido instituidas. Así es que esto es establecido en la iglesia. Identificar las estructuras de autoridad que Dios ha establecido en el hogar. Explicar la estructura de autoridad que Dios ha establecido en las relaciones de trabajo. Dar una referencia que explique la relación de los creyentes con las autoridades. Bienvenidos a la universidad y al estudio del libro que tenemos Principios de Poder, número 9, que es el principio de la